Queridos amigos y hermanos, gracias por estar en sintonía con nuestro programa La Gracia Revelada. Una vez más tenemos el placer y la satisfacción de poder dirigirnos a ustedes con un tema importante de la palabra de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Hoy nos vamos a remitir al libro del profeta Malaquías en el capítulo 3, donde se profetiza la venida del Hijo del Hombre en juicio. Y allí específicamente nos va a decir que esa venida tenía que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos al libro del profeta Malaquías en el capítulo 3. Versículo 1 en adelante nos dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y en los años antiguos. El profeta Malaquías está profetizando la venida del Señor a su templo. Pero dice que antes de que viniera a su templo el Señor, debe venir el mensajero, que iba a preparar su camino. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta de que este mensajero era Juan el Bautista. Entonces, al leer estos versículos, algunos lo aplican a cuando Jesús entró en el templo, en varias ocasiones cuando estuvo aquí en la tierra, para ministrar. Sin embargo, hay evidencias suficientes en el texto para mostrar que aquí está hablando de una venida en juicio al templo, y que no tiene nada que ver con cuando Él nació, que fue presentado en el templo, o cuando realizó la purificación del templo, sino que está hablando de un tiempo de juicio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando vemos los versículos 4 y 5, por ejemplo en el 4 nos dice, o más bien en el 2 nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, ese versículo, del capítulo 3, versículo 2, se cita en el Nuevo Testamento para hablar de un tiempo de juicio. Lo que nos dice a nosotros con toda claridad que aquí no se está hablando de la primera venida de Cristo, sino de la segunda venida de Cristo. Y entonces nos dice también en el versículo 5: vendré a vosotros para juicio. Ahí especifica que esa venida a su templo era para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces está hablando aquí de una venida en juicio. Entonces, esos versículos nos muestran a nosotros, específicamente los versículos del 2 al 5, que esa venida de que se está hablando aquí no es su primera venida, sino la segunda venida, que era en juicio y que se iba a evidenciar por la destrucción del templo de Jerusalén. Pero hay algo maravilloso aquí, es que Él dice que vendría en juicio contra los adúlteros, los hechiceros, y menciona a los que defraudan al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que Él va a decir más adelante. Por ejemplo, en el versículo 6 al 8 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, él tenía un pacto con Abraham y lo iba a cumplir, de que esa nación no podía ser exterminada completamente, porque de ahí debía nacer el Mesías, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le dice a ellos, los hijos de Jacob: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, iba a haber un juicio porque habían defraudado al huérfano, a la viuda del extranjero. Y aquí menciona que no estaban llevando los diezmos al alfolí. Y cuando leemos en Deuteronomio 14, del 22 al 29, vamos a ver que los diezmos eran también para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Por eso es que él está diciendo aquí que lo iba a juzgar también. Porque no estaban dando los diezmos. Claro, no es el estudio, pero al estudiar la Biblia nos vamos a dar cuenta que Israel tenía que darle el diezmo anual, trienal, y que era del producto de la tierra, y que era del ganado, y que eran para los levitas, para los huérfanos, y para los extranjeros, y para las viudas. Y eso es parte del juicio que iba a venir, porque no lo estaban haciendo. Ahora, él dice, la nación me habéis robado. Pero luego dice, en el versículo 11, o el 10, trae los diezmos al alfolí y alimento en mi casa, alimento, no dinero. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abréis la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra. O sea, el devorador era para devorar los campos. No hay ningún espíritu que devora finanzas, como algunos cristianos dicen. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, cuando ustedes cumplan, las naciones van a ver que ustedes son bendecidos. De manera que cuando él dice, traer los diezmos al alfolí, no le está hablando a las naciones, sino a Israel. Y las naciones entonces, al ver la bendición, iban a venir. Iban a reconocer que Dios estaba con ellos. Ahora, Dios está anunciando un juicio, y Él está diciendo que en medio de ese juicio, ahora vamos a ver, Él iba a preservar un remanente. A partir del versículo, o más bien el 14, habéis dicho, por demás de servir a Jehová, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová todos los días? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, son prosperados y tentaron a Dios y escaparon. A causa de que ellos habían estado cautivos en Babilonia y de que estaban siendo oprimidos por los extranjeros, por la potencia extranjera, porque aunque ellos volvieron a su tierra, pero todavía estaban bajo el dominio de los persas y posteriormente de los griegos. Aquí le está diciendo, ellos estaban diciendo que no valía servir a Dios. Pero en el versículo 16 nos dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. O sea, en el día en que yo traiga juicio, va a haber un remanente que va a ser especial tesoro para mí. Dice, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y luego sigue en el capítulo 4, cuando lo vamos a leer, pero también en el versículo 2, si lo voy a leer, que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Entonces, aquí vemos un juicio que se está anunciando y un remanente que sería preservado. Eso es lo que vemos en Mateo 24 y en Lucas 21. Que Dios preserva a sus remanentes diciéndole, huyan de Jerusalén. Y huyeron a la ciudad del Pelle y allí fueron preservados. Y es lo que aparece en Apocalipsis cuando dice que la mujer huyó al desierto y que en el desierto fuera preservada por 1260 días. Los 3 años y medio que duró el cerco de Jerusalén. Dios preservó a los suyos. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver 2 versículos en donde se cita a Malaquías capítulo 3. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, Jesús anunció una vez más ese día terrible sobre Jerusalén. Capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, y a partir del versículo 27 nos dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto
hacia ellas les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir: a los montes caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí vemos a Jesús entonces anunciándole a esas mujeres que iban llorando detrás de él por compasión, porque las mujeres siempre son más compasivas que los hombres. Lloren por ustedes y sus hijos, porque lo que le viene es terrible. Porque van a venir días en que ustedes van a querer decir a los montes que le cubran, que le oculten. Pero los montes sirvieron fue para ocultar al verdadero pueblo de Dios. Donde él le dijo: huyan a los montes. Pero ellos están diciendo que se lo trague la tierra, porque sabían lo que le llegaba. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, entonces está la cita textualmente de quién podrá estar en pie cuando él se manifieste. Lo que decía el profeta Malaquías. Versículo 14 al 17 nos dice, Apocalipsis capítulo 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y en el 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y aquí en mi Biblia yo tengo a Malaquías capítulo 3 versículo 2. Así que Malaquías anunció esa venida en juicio, y el Nuevo Testamento anuncia esa venida en juicio. Y el mensajero que él envió, nosotros no lo leímos, pero en Lucas capítulo 3 y en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista estaba anunciando ese día. Y él decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será pronto cortado y echado al fuego. Cuando nosotros decimos que la venida del Hijo del Hombre es una venida en juicio, nos estamos basando en las Escrituras. No es una venida para destruir toda la tierra. El texto lo dice claro en Malaquías: vendrá el Señor a su templo. Y entonces dice que se sentará y afinará a los hijos de Leví como a oro y como a plata. Lo purificará para que le sirvan a Jehová. Es decir, el remanente que fue salvo, fue purificado y fue preparado para servirle a Dios. Mi amigo y hermano que me escucha, tú también eres llamado a formar parte del reino de los cielos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús son, como dice Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17, especial tesoro para Dios. Porque Él los amó en Cristo. En Colosenses nos dice que Él nos hizo acepto en el amado. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 7, nos hizo acepto en el amado. No hay nada bueno en nosotros que nos recomiende, pero la justicia perfecta de Cristo Jesús nos cubre y nos da vida eterna. Que la gracia y la bendición del Señor sea con todos vosotros. Gracias por su sintonía y le esperamos en una próxima ocasión.